Muy buena tarde. El día de hoy deseo explicar la lámina de patrimonio para que podamos determinar la información que va a ir incluida dentro del formulario 210 en las casillas 29, 30 y 31. Para ello vamos a ingresar en la lámina de patrimonio. Aquí tengo un ejemplo con 3 tipos de bienes. En este caso, diferente al aplicativo del año anterior, del año grabable 2017, se simplificó esta plantilla para que fuera mucho más fácil para registrar la información. Aquí lo que hacemos es seleccionar el tipo de activo que yo tengo o que tuve a 31 de diciembre del año 2018. Lo selecciono, identifico el tipo de activo que es y vamos a ingresar un valor acá. ¿Qué valor vamos a ingresar acá? Vamos a ingresar el valor que yo declaré o que reporté en la declaración de renta el año anterior. Si yo no tenía ese activo en la declaración de renta del año anterior y lo adquirí durante el año 2018, pues voy a registrar el costo de adquisición acá. Ok, vamos a determinar mediante la selección de estos recuadros que observan ustedes acá. Voy a establecer si yo quiero hacer un reajuste fiscal. Si yo quiero hacer un reajuste fiscal es porque yo deseo incrementar el valor patrimonial de ese activo y debe tener obviamente una finalidad. Tal vez hacia futuro quererlo vender y que no me vaya a generar una utilidad tan grande. Entonces, si yo voy a hacer un reajuste fiscal, a incrementar ese costo, yo lo puedo hacer por 2 vías: por vía del incremento por el factor multiplicador o por el incremento del factor porcentual. El factor porcentual es un estándar que quedó establecido para el año grabable 2018, donde yo puedo decidir si incrementar los activos fijos en un 4,07%. Hay que aclarar de que este porcentaje todos los años no es el mismo, todos los años tiene una variación. ¿Ok? Si yo no quiero por el factor porcentual, lo voy a hacer por el factor multiplicador. Pero para ello debo seleccionar el recuadro al activo que quiero hacerle el reajuste fiscal. Si observan, al seleccionar este recuadro, el activo se multiplica, se incrementa su valor. Estaba en 250 millones y aquí quedó en 322.500.000. Si yo le cambio la metodología de reajuste fiscal, va a cambiar. Observemos, 260. ¿Qué opción debo elegir? ¿Cuál será la más recomendada? Depende del precio de venta en el que yo lo quiero vender. ¿Cuál es el precio que yo le voy a colocar, adjudicar al bien para venderlo? Si yo no voy a hacer un reajuste fiscal, no hay ningún inconveniente. No selecciono ningún recuadro y me va a quedar el costo por el mismo valor que traía. Ahora bien, si yo ese avalúo catastral del bien está por encima del costo que yo traigo, pues muy seguramente el valor patrimonial que voy a reportar en la declaración de renta en el patrimonio bruto va a ser el valor del avalúo catastral. ¿Dónde encuentro este avalúo catastral? Lo encuentro dentro del impuesto predial que yo estoy cancelando cada año, el impuesto por
la vivienda que yo tengo, por el apartamento que yo tengo. Bien, en el momento en que yo ingreso la información, si yo no llegara a tener la fecha de adquisición y yo fuera a hacer un reajuste fiscal, inmediatamente el sistema me está pidiendo que ingrese la fecha de adquisición. Entonces aquí aparece fecha de adquisición porque no he ingresado todavía la fecha. Entonces ingreso cualquier fecha. A manera de ejemplo, vamos a ingresar una fecha. En el momento en que yo ingreso la fecha de adquisición, ya me va a tomar el valor y me va a tomar el reajuste fiscal. Y repito, si es por el factor porcentual el 4,07% o si es por el factor multiplicador, el factor multiplicador es una tabla que anualmente la están cambiando mediante decreto. Bien, esto a manera de ejemplo. ¿Qué pasa si yo el activo lo vendí durante el año 2018? Igualmente lo voy a registrar acá. Voy a registrar la fecha de adquisición y voy a registrar la fecha en que lo vendí. Suponiendo de que yo lo vendí el 12 de junio del año 2018, inmediatamente me va a generar una información y me va a decir si yo ese activo lo voy a tratar dentro de la cédula de rentas no laborales o dentro de la lámina de ganancias ocasionales. ¿De qué depende esto? Depende del tiempo de posesión del activo. La norma tributaria establece unas condiciones para que yo lo trate o como ganancia ocasional o como renta ordinaria. ¿Que trate qué? La utilidad. Si yo traía un activo en 250 millones y yo deseo venderlo en 300 millones de pesos, me va a generar una utilidad de ¿cuánto? De 50 millones. Pero entonces esos 50 millones, ¿a qué tarifa o a qué tasa van a tributar en la declaración de renta del año 2018? Depende del tiempo de posesión del activo. Como observamos, aquí hay una diferencia prácticamente casi de 6 años. Como es una diferencia, es decir, el activo es poseído por 2 años o más, esta utilidad va a quedar generada dentro de la lámina de ganancias ocasionales. Pero usted, el que utilice este aplicativo, no va a tener que hacer todo ese cálculo y verificar si fue por 2 años o más o menos de 2 años su posesión. En este momento, con la información que estamos ingresando, nos vamos a la hoja, a la lámina de ganancias ocasionales, y automáticamente ya me está dando el precio de venta como un ingreso por venta de activos. Me está de una vez arrastrando el costo fiscal y ya me está diciendo cuánto es la ganancia de 50 millones de pesos. Y repito, con esta información que ingreso en patrimonio, al vender el activo no voy a tener que hacer nada más. Ahora bien, ¿qué pasa si ese activo yo lo había adquirido en el año 2017? Si lo he adquirido en el año 2017, vamos a mirar en la hoja de ganancias ocasionales y observamos que no hay información. ¿Por qué no habrá información? Porque fue un activo poseído por menos de 2 años y muy seguramente lo voy a tener en la cédula de rentas no laborales. Como observamos acá, el precio de venta, el costo fiscal que traía y la utilidad me va a tributar como renta líquida. Con base en ello, ya observamos entonces un resultado sin tener que hacer más cálculos porque la plantilla hace los cálculos que yo tenía que hacer. En ese orden de ideas,
para que a mí no me generara una utilidad de 50 millones, con anticipación yo hubiera podido hacer una planificación tributaria, hubiera podido planear y hacer un reajuste fiscal con anticipación. Decir aquí que empezar a hacer reajustes fiscales por ahí con 2 o 3 años de anticipación y poder determinar un reajuste fiscal. Vamos a borrar esta información de acá y esta información de acá para poder que me genere el reajuste fiscal. Mire que en un solo año, por el reajuste fiscal, solamente al estándar que viene establecido cada año por decreto, me está haciendo un incremento de 10 millones de pesos. Y si miramos, y yo con anticipación estoy planeando la venta de un activo y no quiero que me genere una utilidad tan alta, que me obligue a pagar una ganancia ocasional, un impuesto, pues entonces yo empiezo con anticipación a hacer un reajuste fiscal, es decir, incrementando ese patrimonio. Ese incremento, ese patrimonio me va a permitir tener la ganancia que yo quiero tener y no tenerle que pagar un peso de impuestos al Estado por esa utilidad. Ya con esta explicación seguimos acá en efectivo. Voy a reportar el dinero en efectivo en moneda nacional y el dinero en efectivo en moneda extranjera, teniendo en cuenta que ya con la ley 1819 ese dinero en moneda extranjera ya no lo va a llevar a la tasa representativa del mercado, debido a la modificación que sufrió la ley 1819 en relación a los saldos que yo tengo que reportar en moneda extranjera. En las cuentas de ahorro y cuentas nacionales dejamos 5 casillas en caso de que el contribuyente tenga varias cuentas, y vamos a seleccionar el banco que yo quiera. Pero resulta de que aquí solamente hay 5 entidades financieras y yo tengo una cuenta en un banco diferente. Entonces nos vamos y hacemos clic en este hipervínculo y podemos modificar todas las entidades que yo quiera. Es decir, yo aquí puedo ingresar otra entidad diferente a la que yo tenga u otras entidades más. Ya con esta información, entonces puedo volver acá para registrar la entidad que me corresponda. Aquí en esta voy a registrar el tipo de cuenta. Si es una cuenta de ahorros, una cuenta corriente y un número de cuenta y el importe, es decir, el valor que tengo en esa cuenta. Aquí pasaría lo mismo si yo voy a tener cuentas de ahorro en moneda extranjera. Continuamos con las inversiones. Aquí se diseñó una pequeña plantillita en caso de que el contribuyente tenga una inversión o tenga unos dineros dentro de una cuenta o certificados de depósito a término, y de acuerdo como lo establece el artículo 271 del Estatuto Tributario, yo debo tener en cuenta que si yo entregué un dinero a una entidad financiera por concepto de un certificado de depósito a término, es decir, un CDT, la norma me dice que si yo esos dineros no los he retirado, yo tengo que reportar incluso los rendimientos que a la fecha no he cobrado. ¿Qué dice el artículo 271? Dice valor patrimonial de los títulos y bonos. Dice que yo debo reportar el costo de adquisición del título o del certificado y los descuentos causados no cobrados hasta el último día del periodo grabable. Para eso vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer acá que yo tengo un CDT en el banco BBVA y que lo adquirí a 360 días, digamos que a 180 días, que tiene una fecha de apertura, tuvo una fecha de apertura el 15
de septiembre del año 2018 y que lo abrí y me informaron en ese momento que quedó a una tasa del 4,5%. El valor con el que lo abrí fue de 10 millones de pesos. En el momento a 31 de diciembre, esos 10 millones me han generado 131.045 pesos. Entonces ya me está generando el valor que yo debo reportar en la declaración de renta. Si bien son unos rendimientos que yo no tengo, pero ya es una especie, digamos que de cuenta que yo ya debo reportar como patrimonio. Si ya me hubieran entregado ese rendimiento a mí, la entidad financiera, yo tendría que reportarlo como un ingreso dentro de la cédula de renta de capital, pero eso es un concepto que vamos a explicar en otro video. En cuanto a acciones y aportes, va a tener el mismo tratamiento que tuvimos en los activos fijos, por cuanto también me permite hacer reajustes fiscales de las acciones o aportes que yo tenga. En ese caso, en cuanto a acciones y aportes, yo también voy a determinar si quiero hacer un reajuste fiscal, voy a determinar si lo quiero hacer por un factor porcentual o por un factor multiplicador. Voy a registrar la entidad con la que tengo la acción y voy a hacer una descripción acá. ¿De qué? Vamos a suponer de que tengo acciones en Ecopetrol. O vamos a suponer que tengo acciones en una sociedad. Sociedad JDM. Voy a explicar acá si esa acción me cotiza en bolsa o no me cotiza en bolsa. Digamos que no cotiza en bolsa y que el costo del activo, como lo establece el estatuto tributario, el artículo 272, voy a colocar el costo de adquisición y el costo es el mismo, sea que la acción cotiza en bolsa o no cotiza en bolsa. Aquí no vamos a tener en cuenta, para efectos del costo, no vamos a tener en cuenta ese valor razonable o el costo de la acción a 31 de diciembre. Para efectos del costo del activo, vamos a colocar un costo, el activo, digamos que esas acciones tuvieron un costo de 20 millones de pesos y si yo quiero hacerle un reajuste fiscal, igual pasa lo mismo que arriba y yo debo determinar cuándo fue que yo adquirí esas acciones para poder que me genere ese reajuste fiscal. Bien, pasa lo mismo con cuando voy a venderlo, el precio de venta o si vendí esas acciones durante el año. Ok, esas acciones cuando no cotizan en bolsa tienen un tratamiento y cuando cotizan en bolsa tienen otro tratamiento, y esto tiene un efecto fiscal que se va a ver reflejado en la cédula de rentas no laborales o en la cédula de rentas de capital. Vamos a ver esa explicación en profundidad en los siguientes videos. Continuando acá con las cuentas por cobrar. Puede incluir unos saldos, si tengo cuentas por cobrar en particulares, las cesantías e intereses sobre cesantías, como me lo establece el estatuto tributario. En cuanto a la realización de las cesantías, el artículo 1.2.1.20.7, que fue reglamentado mediante el decreto 2250 del año 2017, e incorporado al decreto único tributario 1625, establece que esas cesantías e intereses cesantías podrán dar lugar a un reconocimiento patrimonial dependiendo del tratamiento. Si yo obtuve las cesantías y las retiré y las utilicé para lo que establece la ley, entonces no va a quedar como un patrimonio, o va a quedar adicionado o no va a ser susceptible de incrementar mi patrimonio. Va a ingresar aquí, quedan los saldos a favor en la declaración de renta del año anterior que no han sido solicitados en devolución y el anticipo de renta del año anterior.
Vemos los otros activos que tenga y le vamos a colocar por el importe. En las obligaciones financieras o en las cuentas por pagar vamos a incluir obligaciones financieras. En las obligaciones financieras vamos a hacer igualmente con qué entidades tengo la obligación, qué tipo de obligación tengo, si tengo un crédito de vivienda, una libranza, un crédito de consumo, un crédito de libre inversión o un crédito hipotecario. Y vamos a colocar el número del crédito y el valor. Esto para efectos de tener evidencia de toda la información en caso de que en cualquier momento la DIAN me notifique o me haga una citación y que requiera que yo le dé explicaciones de cómo fue la forma como yo reporté mi patrimonio dentro de la declaración de renta. Voy a tener una información y va a haber una información fiable de todo lo que yo registré. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Voy a registrar con qué entidad financiera tengo la tarjeta de crédito, qué tipo de tarjeta de crédito tengo, cuál es el número y cuál es ese importe o valor adeudado a la entidad financiera a fecha 31 de diciembre del año 2018. Igual pasa con las cuentas por pagar, llegando a un patrimonio líquido. Esta información va a quedar reportada dentro del formulario 210 dentro de las casillas 29, 30 y 31. Cabe aclarar y dar una luz a aquellos contribuyentes que omiten activos o incluyen pasivos para que el patrimonio líquido no se les infle tanto, para que el patrimonio líquido les quede por debajo, o incluso para que, observando la declaración de renta en muchas ocasiones, como ocurría antes, los obliguen incluso a presentar declaración de impuesto a la riqueza, o incluso los obligue a declarar renta por renta presuntiva. ¿Qué pasa con esos contribuyentes que omiten activos o incluyen pasivos? A partir del año 2018, si la DIAN detecta un error o una omisión en ese sentido por parte del contribuyente, lo puede obligar a incluirlo como renta gravable y que van a tasar a la tarifa de la tabla del artículo 241. Incluso lo puede sancionar con una sanción por inexactitud, con una liquidación de las que sabe hacer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y con esto pues quiero terminar esta lámina. Es el segundo paso a paso de la forma como vamos a emplear este aplicativo de declaración de renta. El primer paso fue cómo registrar la información de la lámina de datos básicos, y esta segunda de patrimonio. Muy bien. Ok, buena tarde.